Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación a los expertos, a los señores embajadores, a los observadores y al público en general. Yo voy a hacer una presentación sobre la denuncia que estamos llevando el Instituto Casla ante la Corte Penal Internacional por torturas sistemáticas en Venezuela de los últimos 15 años. El Instituto Casla presentó el 27 de julio del año 2016 un primer padrote de denuncias en la Corte Penal Internacional que comprende torturas sistemáticas en contra de disidentes críticos, líderes políticos, militares, líderes juveniles, jueces, comunicadores sociales y manifestantes desde el año 2002. La denuncia comprende, como decía, un primer padrote con 56 incidencias que son momentos históricos, no personas, sino momentos históricos, desde el año 2003 hasta el 27 de julio del 2016. En septiembre del 2016 presenté la primera cadena de mando de esas torturas encabezadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y 34 altos funcionarios del gobierno venezolano. El expediente ha sido alimentado con más incidencias de tortura en enero, marzo, julio y la última apenas el 17 de agosto de este año. Si me permite clarificar, usted está mencionando ahora una denuncia que usted ha hecho frente a la Corte Penal Internacional. Correcto. Y está resumiendo los detalles. Muy bien. Es importante explicar que en un gran número de estas incidencias, y quisiera poner la primera imagen, la otra, ok, esta, ahí no se va a ver. Bueno, un gran número de incidencias de las torturas presentadas, aunque el testimonio sea de una sola víctima, han ocurrido como consecuencia de detenciones masivas en las manifestaciones y que en su mayoría las propias víctimas nos han dicho que estaban siendo torturadas con X número de víctimas. Algunas han identificado cuántas eran, las han podido cuantificar, como en el cuadro están esas personas que las han podido cuantificar y otras no. Importante decir que en la muestra que voy a presentar hoy, que es solamente el periodo de Nicolás Maduro, estoy presentando 289 víctimas directas, testimonio de personas individuales y que esas personas habrían dicho que estaban siendo torturadas con más y las que han podido cuantificarlas, la suma de esas torturas en este periodo serían más de 500 personas. Es importante, aunque nuestra denuncia comprende, como le decía, los periodos presidenciales del fallecido presidente Chávez, la presentación que hago ante esta organización hará referencia únicamente al periodo del presidente Nicolás Maduro y a los testimonios obtenidos directamente de las víctimas de este periodo, de sus abogados y fuentes confiables, aunque actualmente seguimos procesando casos que nos siguen presentando. El gobierno de Nicolás Maduro es la continuación del modelo represivo implementado por su predecesor y sus cabezas y altos mandos son casi las mismas personas en distintos puestos, pero que han sido inductoras, cómplices y promotoras de violaciones de derechos humanos y en especial en el caso de torturas y tratos crueles. Consideramos que la política represiva y sistemática contra la población civil venezolana ha sido planificada desde el mismo momento en que Chávez trató de imponer su proyecto a través de leyes que violaban la Constitución y que esa Constitución que se acababa de aprobar y que en esta represión al principio fue selectiva y luego a medida que la oposición política y la sociedad civil se enfrentaban para rechazarla, comenzó a ser recurrente. Fue estructurada utilizando la mayoría de los organismos de seguridad del Estado, a los que Chávez reorganizó para ponerlos a su disposición, desapareciendo por completo, por ejemplo, la Policía Metropolitana y creando la Policía Nacional Bolivariana, creando la milicia como quinto cuerpo armado de la Fuerza Armada Nacional, institucionalizando a los grupos civiles denominados colectivos y permitiendo que se armaran para formar fuerzas de choque contra la propia sociedad civil. También adhirió a la vicepresidencia de la República a grupos civiles, adhirió a la vicepresidencia de la República a los dos organismos de inteligencia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y a la División de Contrainteligencia Militar, para recibir órdenes directas del Ejecutivo venezolano. La tortura en los periodos presidenciales de Chávez fueron selectivas, en su mayoría usadas para obtener de las víctimas confesión o acusación y castigos ejemplarizantes, mensajes dirigidos a la población civil y en especial al sector al cual pertenecía esa víctima.
Los primeros testimonios que obtuve fueron de militares activos, compañeros de Hugo Chávez, quienes se manifestaron con acciones o expresiones de disidencia en contra de él. El mensaje era claro para la Fuerza Armada. ¿Por qué usted recibió estas primeras denuncias? ¿Cómo usted comenzó esta tarea? Bueno, a mí los primeros defendidos, como le decía, los primeros torturados, yo recibí formalmente de una familia de uno de los detenidos que estaba siendo torturado la petición de ayuda, de que los auxiliaran, porque la persona había sido torturada y necesitaba asistencia médica y estaba preso y le privaban de esa asistencia médica por las consecuencias sufridas de las torturas. Entonces, fui a la cárcel y desde ese entonces me dediqué a conseguir los testimonios de las víctimas de tortura de puño y letra de cada uno de ellos. Yo hacía que ellos me describieran qué les habían hecho, cómo los habían torturado, y yo mandaba ese testimonio no solamente a las instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tu primer conexión con este problema fue como abogada penalista? ¿Usted era abogada penalista? Correcto. Y usted defendió algunos casos. Correcto. Y ahí fue encontrando una serie de casos. Ahí fue, lo que me llamaba la atención era la maldad con la cual torturaban a estas personas, que eran de alguna manera disidentes de lo que estaba haciendo el presidente de la República. Y el conseguir que eso continuó y no era un caso aislado, sino que fue siendo de manera recurrente, me llevó desde ese entonces recoger esos testimonios. Usted ha dicho que usted tenía denuncias hechas en forma personal por las víctimas. ¿Todos sus casos tienen esa clase de documentación? Todos los casos hasta el 2012 tienen testimonios de las propias víctimas hechas de puño y letra de ellos. ¿No? ¿Ah? Hasta el 2012 usted dijo. Hasta el 2012, porque después del 2012 vinieron lo que yo llamo el otro periodo, que es el periodo de Nicolás Maduro, que es el periodo de las torturas masivas. Y las propias víctimas han contado en los tribunales de la República y nos han contado a los abogados lo que les ha sucedido, por lo tanto ha sido más fácil coleccionar los testimonios. Las fuentes que usted utiliza para los casos posteriores al 2012 son documentos públicos y medios de comunicación. Correcto. ¿Puede continuar, por favor? El mensaje era claro para la Fuerza Armada. Chávez necesitaba controlarla y tratar de acabar con la disidencia dentro de ella. Militares activos fueron durante la época de Chávez perseguidos, acusados de conspiración, encarcelados y torturados. Paralelamente, civiles públicamente opuestos al gobierno, manifestantes y disidentes identificados en las protestas públicas, como la que se llevó a cabo en la Plaza Altamira de Caracas, fueron víctimas de terribles torturas. Posteriormente seguiría el sector estudiantil, que salió a protestar masivamente con el cierre de Radio Caracas Televisión en el año 2007. El sistema judicial, que acusó recibo de lo que era capaz el sistema de represión si no se sometían al mandato del Ejecutivo o lo contradecía, en el caso que ya mencionaron de la jueza Fiuni. Y seguirían miembros de otros gremios como periodistas, miembros de sindicatos de empresas del Estado, miembros militantes de partidos políticos de oposición, manifestantes en general, y de la tortura selectiva, como les decía, pasamos a la tortura de grupos masivos en el periodo de Nicolás Maduro. Un dato importante que debemos recordar es que una de las causas por la cual Chávez denunció a la Convención Americana y se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue una sentencia de la Corte del 26 de junio del 2012 a favor de Raúl Díaz, quien recibió en la sede del SEBIN violaciones al derecho a su integridad física, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El 25 de julio, casi un mes después, Chávez anunciaba el retiro de la Corte Interamericana, haciendo referencia a esa sentencia, dejando a los venezolanos sin la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo ocurrido en Venezuela en el periodo presidencial de Nicolás Maduro en relación con las torturas y tratos crueles por parte de los organismos de seguridad del Estado y personas civiles violentas afectas al oficialismo son la consecuencia de años de entrenamiento e ideologización para señalar, intimidar y perseguir a quienes se oponen al gobierno venezolano por considerarlos el enemigo a vencer. Para ello han sido armados con equipos sofisticados,
han recibido entrenamiento para controlar manifestaciones urbanas y han sido abrazados por la impunidad que les da el sistema judicial venezolano de actuar sin que el peso de la ley caiga sobre ellos. Las órdenes han sido inducidas desde la misma Presidencia de la República, que no solo los aupa, sino que los premia, los condecora y los asciende. Cabe destacar que el artículo 236 de la Constitución establece que el presidente de la República es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, por lo tanto, ejerce la suprema autoridad jerárquica de la represión. Los discursos y llamados a la violencia emitidos desde los más altos cargos del gobierno los hace inductores de la violencia. Maduro ha llamado a sus fuerzas leales, civiles y militares, defensores de la revolución, a defender su gobierno en varias oportunidades en el marco de las manifestaciones. Palabras como las emitidas, por ejemplo, el 17 de abril de este año, llamando a la Fuerza Armada a defender su honor y además haciéndole un llamado a los civiles a unirse a esa defensa. Dio rienda suelta a los aberrantes sucesos acaecidos luego, donde estos grupos llamados colectivos actuaron libremente, persiguiendo a manifestantes, destruyendo propiedad privada, deteniendo y golpeando a sus víctimas y, lo más grave, los últimos 4 veces asesinaron a 27 civiles. Perdón que le interrumpa, porque yo pensé que usted estaba haciendo una explicación sobre las torturas y ahora tenemos con el tema de los colectivos. ¿Los colectivos torturan también? Los colectivos son represión. Sí, pero son parte de la En algunos casos que tenemos reseñados, ellos han detenido a víctimas, las han golpeado mientras las mantienen detenidas y después las entregan a la Fuerza de Seguridad del Estado. Ahí es donde se ve cómo actúan en conjunto o cómo han sido usados para eso, ¿no? Para un primer frente antes de que actúen los organismos de seguridad. Yo no quiero adelantarme lo que usted va a presentar, pero sería importante para nosotros entender, en el foco usted mencionó un número de cientos de torturas, dónde se cometieron y quién las cometieron según sus informes. Ahora voy a hablar sobre eso. Iba con las palabras del presidente Maduro, porque yo quiero, en este caso, porque sé que me van a preguntar, cómo el presidente Maduro ha sido uno de esos inductores de esa violencia y de esa represión. Sus discursos son discursos violentos, sus discursos son dirigidos a sus seguidores para inducirlos a ejecutar actos violentos. Otros altos funcionarios del gobierno han emitido declaraciones también que pareciera que fueran discursos en guerra, en épocas de guerra, como enemigos de la propia sociedad civil, por ejemplo, los de Aristóbulo Istúriz, Iris Valera y Diosdado Cabello. La resolución 8610, emitida por el Ministerio de la Defensa y firmada por el ministro Vladimir Padrino en el año 2015, estableció un nuevo orden de control militar del orden público que incluyó el uso de la fuerza potencialmente mortal en las manifestaciones. Eso estaba prohibido por la Constitución Nacional y eso fue aprobado en el marco de las grandes manifestaciones que se estaban dando en Venezuela en el año 2015. Maduro ha creado estructuras de represión como el Comando Antigolpe, que encabeza Tarek El Aizami, Delcy Rodríguez, Carmen Meléndez, el general Padrino López y el general Néstor Reverol, supuestamente para vigilar la seguridad ciudadana y la paz social, y a tan solo 72 horas de su conformación detuvo a 5 dirigentes políticos, entre ellos el diputado Gilbert Caro, a quien, violándole su inmunidad parlamentaria, detuvieron e incomunicaron por 4 meses para luego presentarlo en los tribunales militares. Ningún representante del gobierno, civil o militar, ha admitido y rechazado contundentemente los hechos de tortura en Venezuela. Tampoco se ha ordenado la exhaustiva investigación y posterior enjuiciamiento y encarcelación de quienes podrían tener la responsabilidad, no solo material, sino intelectual, de la ejecución de las mismas, ni de aquellos que por sus cargos superiores han tenido conocimiento de que en sus comandos o zonas regionales de vigilancia o lugares de encarcelación u organismos de seguridad que dirigen se han ejecutado esas torturas. Tampoco se ha ordenado sancionar la responsabilidad por omisión y encubrimiento de este delito de ministros de Justicia y ministros de Defensa, de vicepresidentes, cancilleres y otros altos cargos del Ejecutivo, ni de fiscales y jueces pasados y actuales que deberían estar a cargo de la protección de los derechos humanos y cuyo silencio judicial ante estos crímenes los hace cómplices
e inductores por la impunidad. La ley especial venezolana para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, aprobada en mayo del 2013, obliga a los funcionarios públicos, policías, policiales, penitenciarios, fiscales, jueces y militares a notificar antes de las 48 horas de que se ha tenido conocimiento de ese crimen cometido a la Defensoría del Pueblo. La ley hace responsable tanto a los autores materiales como a los intelectuales, a los responsables de los centros de detención, a los colaboradores, a los encubridores y los que obstaculicen las investigaciones del delito de tortura. Sin embargo, el silencio ha sido la orden en este caso. La tortura masiva y los tratos crueles e inhumanos en este periodo presidencial fueron ejecutados sin importar la edad, la profesión, la condición social e incluso las incapacidades físicas. Hemos conseguido patrones básicos utilizados por todos los organismos de seguridad para torturar e incluso han planificado los lugares para hacerlo, dándole uso a edificaciones y construcciones nuevos centros de reclusión que serían usados para torturar y maltratar a los detenidos, como el helicoide, la tumba del SEBIN, la sede del DIN posterior de GESIN, el edificio del CENIA en Barcelona, Estado Anzoátegui, la sede de los distintos comandos de la Guardia Nacional, las sedes del 6CPC y cárceles como Uribana y la 26 de julio, entre otras. La puedo interrumpir acá. Usted está mencionando, todos estos lugares que usted menciona, son lugares donde usted sostiene que se hace tortura. ¿De quién dependen? Uno depende de la Vicepresidencia de la República, de la Presidencia de la República, como le dije, el SEBIN y la División de Contrainteligencia Militar. Otros dependen del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Otros cuando son del 6CPC, dependen del Ministerio de Justicia. ¿Qué quiere decir ¿Me puede decir qué quiere decir este acrónimo? ¿SEBIN qué quiere decir? El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Y luego entonces usted dice, hay algunos lugares que dependen del SEBIN y luego de la policía. El SEBIN y la División de Contrainteligencia Militar dependen de la Vicepresidencia de la República, como le dije. ¿Qué número de casos operan en esta área? ¿Qué número de casos? Sí, o qué porcentaje, la mayoría, la minoría. Para entender si esto puede ser, el crimen, como usted sabe, requiere que una organización esté involucrada. Entonces, usted está empezando a definir organizaciones conectadas con centros del lugar donde se tortura. Me gustaría entender eso muy claramente, porque eso es muy importante. Entonces, usted dice, el SEBIN y la Policía de Contrainteligencia dependen de Vicepresidencia. Correcto. De los casos que usted menciona, ¿usted tiene los porcentajes de casos que ocurren ahí? Tengo el porcentaje, lo voy a presentar ahora, sobre cada una de las policías. Perfecto. De estos testimonios directos, los organismos de inteligencia son los que mantienen los lugares de torturas, como yo les quiero manifestar, más sofisticados, preparados para el aislamiento prolongado, para las torturas blancas, para las torturas extremas como las descargas eléctricas, asfixia y utilización de otros métodos para maltratar. ¿Qué son torturas blancas? Las torturas blancas es una forma de torturar a las personas y aislar sin que deje huellas necesariamente físicas, pero sí huellas psicológicas. Son aquellos centros donde las víctimas son encerrados en lugares muy pequeños, en celdas 2x1 aproximadamente, con la luz blanca natural prendida a las 24 horas del día, sin noción del día y la hora, porque no tienen reloj, porque nadie les dice en qué tiempo están viviendo, sin ver la luz solar, sin respirar aire fresco, donde las temperaturas son inferiores a 8 grados centígrados, donde las víctimas no tienen contacto ni con los familiares ni con los abogados, los incomunican por largos periodos de tiempo. Hay una tumba, hay una cárcel que se llama La Tumba, que está a 5 pisos por debajo de la tierra, donde teníamos y tenemos actualmente presos políticos enterrados prácticamente bajo la tierra. El único sonido que estos presos escuchan es el sonido del metro cuando les pasa por encima de la cabeza. Y ellos han identificado cuándo es de noche y cuándo es de día, cuando el metro deja de pasar, que ya es de noche. Entonces, son sitios sofisticados para torturar a las víctimas de manera psicológica por tiempos prolongados, para obtener de ellos información, para obtener de ellos acusaciones o
o para castigarlos. Hay víctimas que han sido torturadas físicamente dentro de estos sitios de tortura blanca y vamos a tener testimonios de ellos. Estos sitios están siendo utilizados, por ejemplo, la tumba en el SEBIN, Plaza Venezuela, Caracas, para torturar a las personas con asfixias, con electricidad, con torturas sexuales inclusive. Hay víctimas que nos han dicho, hemos observado que las peores torturas, los peores testimonios de tortura que tenemos, que incluyen desde la psicológica hasta la física, en todas las formas que voy a narrar, han sido torturadas en estos sitios. En el primer gráfico que ustedes ven, 22 de la muestra que estoy presentando hoy, que son las torturas en el periodo de Maduro de las obtenidas de sus propias víctimas, 223 eran hombres y 66 mujeres. Las torturas no distinguen edad ni sexo, ni condición física de los torturados. No les importa que sean mujeres, que sean niñas o que sean niños, o que las personas tengan incapacidades físicas. 79% tienen edades comprendidas entre los 18 y 30 años de edad, es decir, el patrón de la tortura a la juventud, a las personas jóvenes. 11% entre 31 y 40 años de edad. El 5% son menores de edad y el 5% son mayores de 40 años. Por lo menos 222 personas fueron torturadas por estar manifestando y 66 de esas personas fueron torturadas además para obtener de ellos confesión o acusación contra otras personas. Generalmente trataban de obtener confesión para que acusaran a líderes políticos de la oposición y les preguntaban quiénes les pagaban por estar manifestando o a qué partido pertenecían. 43% de las víctimas torturadas fueron no por estar manifestando, sino por ser opositores, por expresarlo públicamente o por estar acusados de actos conspirativos o supuestos golpes. Los organismos de seguridad a los que se le atribuye el mayor número de torturas en esta muestra son la Guardia Nacional, como lo ven, las policías regionales, las policías nacional bolivariana y su siguiente en el cuadro, los otros organismos de seguridad del Estado. Los patrones de sistematización. Podríamos decir que del total de las denuncias presentadas, un 84% de las personas torturadas son jóvenes menores de 30 años, sin distinción de sexo o condición física, que la violencia con la que han sido golpeados en el cráneo, rostro y costillas es igual para ambos sexos y las huellas de las torturas no distinguen mujeres de hombres. Los golpes en el cráneo hasta causar graves y profundas heridas que han ameritado sutura han sido un patrón los últimos 3 años. Los golpes y puntapiés realizados en el rostro para tratar de desfigurar a la víctima, así como los recibidos en las costillas para tratar de ocasionar fracturas y las realizados en la zona lumbar, es otra de las sistematizaciones. 280 personas fueron salvajemente golpeadas, mujeres y hombres. Algunas víctimas en el momento de la presentación en los tribunales, 48 horas o 72 horas después, llegaron vomitando sangre, producto de los golpes ocasionados. Si me permite una interrupción, ¿me puede explicar? Usted mencionó que había torturas blancas, sí, que dejaban marcas, pero ahora está también mencionando torturas que dejan marcas. Correcto. Son dos patrones contradictorios. ¿Cómo explica eso? Es que las torturas, hay presos que han sido encarcelados en sitios donde se aplican torturas blancas. Estos presos tienen un porcentaje específico. Si lo ve en el cuadro, lo que pasa es que no tengo, ya les voy a mostrar. En el cuadro de las torturas blancas tienen 23 personas que han sido sometidos a torturas blancas, a estos centros de reclusión donde han estado estas personas encerradas. Algunas de esas 23 personas han obtenido, además de torturas blancas, torturas físicas. No nos quedamos solamente que fueron metidos a estos sitios para que recibieran durante largos periodos de tiempo torturas blancas, sino que además de los interrogatorios los torturaban físicamente.
Entiendo que las torturas blancas, el concepto es que no dejen marcas que no sean visibles. Lo que usted mencionaba hace un ratito, que hay torturas que están dejando marcas en el rostro. Sí, es un patrón contradictorio. Entonces, me interesaba entender si usted tiene alguna razón de por qué en algunos casos se intenta no dejar marcas y en algunos casos usted dice que se dejan a propósito marcas. Generalmente a los que los manifestantes que le están dejando, en la parte de que dejan marca es a los manifestantes en general. Tenemos un porcentaje, como les había dicho, de personas que han sido torturados por manifestar y un porcentaje de manifestantes que fueron torturados por oponerse, por ser disidentes. Este porcentaje de que no estaba manifestando, sino que estaba siendo torturado por opositor, son los que están dentro de las torturas blancas. ¿Correcto? Puedo nombrar casos. Loren Salet, Gabriel Vallet, por ejemplo. Ellos estuvieron en la tumba y ellos fueron torturados durante 2 años y medio de esta manera. Y no estaban en manifestaciones, son opositores. Si entiendo lo que usted dice, las personas más conocidas son sometidas a torturas blancas, las personas que están en manifestaciones son sometidas a torturas que tienen marcas. Correcto. Bueno. Y lo más grave que hemos observado durante los últimos 4 meses es que la intencionalidad de la tortura es dejarles marca, es marcarlos. Tú eres un manifestante guarimbero, a ti te vamos a dejar marcado. Y le dejan marcas profundas, marcas que no se le van a quitar nunca. Marcas en la cara, marcas en los brazos, marcas en la espalda, marcas en las piernas de las torturas. ¿Y eso para usted es un indicio de que son torturas para castigar o para castigarlos? Para amedrentar a los otros. Correcto. No para obtener información. No para obtener información. 100% de las víctimas fueron torturados psicológicamente, 65 recibieron amenazas de muerte, de desaparecerlos o cortarlos en pedazos, de hacerle daño a los familiares. Algunos han sido obligados a cantar o gritar consignas pro gobierno. Les gritan guarimberos, escuálidos, burgueses. Algunos fueron amenazados con sembrarlos, que es matarlos. Muchos fueron intimidados para que no denunciaran lo que les estaban haciendo, diciéndoles que sabían cómo se llamaban, dónde vivían, quiénes eran sus familias. Algunos fueron arrodillados y los pusieron a rezar y luego les pegaban y después los volvían a poner a rezar. Algunos fueron, hay víctimas que las pusieron a contemplar cómo torturaban a los demás compañeros que habían sido detenidos con ellos. Hay padres que han sido puestos a ver cómo torturan a los hijos y hijos ver cómo torturan a los padres. Una de las características de las últimas manifestaciones ha sido la intencionalidad de marcar a la víctima, que era lo que estábamos hablando, y dejar huellas de la tortura. Por eso los golpes directos a la cara, incluso con puños de los funcionarios en los ojos, en la boca y golpes reiterados en otras partes del cuerpo. Otra sistematización grave y preocupante es la tortura sexual. El 66% de las víctimas, 192 personas, denunciaron haber sido sometidas a ellas. 140 personas fueron amenazadas de violación. 77 fueron desnudadas. 52 fueron sometidas a actos lascivos violentos, incluso por varios funcionarios al mismo tiempo. 7 víctimas denunciaron que trataron de violarlas con tubos y armas y pudieron evitarlo. Y 5 personas, 4 hombres y una mujer, nos denunciaron que fueron violados. CASLA tiene conocimiento de que hay 2 mujeres más que fueron violadas y estamos buscando sus testimonios. 3 de las víctimas que fueron violadas, una fue violada con un tubo, una fue violada con el rolo del funcionario y otra fue violada con el arma de reglamento del funcionario. Algunas víctimas nos han denunciado que son semidesnudados para posteriormente obligarlos a ponerse en posiciones incómodas como, para que se le vean los genitales, por ejemplo en 4 patas como si fueran un cuadrúpedo. 55% de las víctimas, 159 personas, fueron expuestos a posiciones inhumanas por horas, la mayoría torturados mientras permanecían en esta posición, como por ejemplo arrodillados frente a una pared, atados de manos y pies o en cuclilla, para brincarles encima, golpearlos fuertemente o pegarles en la cabeza contra la pared.
Algunos los esposaban las manos con los pies y además los pegaban contra una pared y los mantenían en esa posición por horas. 143 personas fueron torturadas con gases tóxicos, y este es otro patrón muy importante que observamos los últimos 3 años. Extraen el polvo tóxico de las bombas lacrimógenas para aplicarlo directamente en el rostro de la víctima, cubriéndole luego con bolsas plásticas para que el efecto sea aún peor. Otras fueron encerradas en lugares muy pequeños como tanquetas, cuartos o celdas para luego someterla a esos gases, ocasionando desmayos y graves secuelas en las vías respiratorias. 10 víctimas denunciaron que los funcionarios les abrían los ojos y le echaban el polvo dentro de los ojos. Por lo menos 15 víctimas denunciaron que le echaron el polvo en la nariz para obligarlo a abrir la boca para respirar y que luego los hicieron comer excrementos. Por lo menos 10 jóvenes denunciaron que le lanzaron bombas lacrimógenas dentro de la tanqueta donde los tenían detenidos y le cerraron la puerta, y muchos de ellos se asfixiaron y desmayaron. Otras víctimas denunció cómo mientras a él y a un grupo de detenidos los tenían esposados de manos y pies, arrodillados y con la cara tapada, les tiraban bombas lacrimógenas casi rozándolos, privándolos de cualquier movimiento que pudieran hacer para protegerse. Por lo menos 6 víctimas describieron cómo le ponían el polvo de gas lacrimógeno en el rostro, incluyendo ojos, nariz y boca, y uno denunció que se lo habían puesto en el ano. También es importante reseñar el uso desproporcionado de estos gases, en su mayoría vencidos, contra manifestantes, contra apartamentos y edificios de urbanizaciones, en la cercanía de las clínicas y hospitales, causando intoxicación, e incluso hay un muerto de las últimas manifestaciones por inhalación de este gas. 72 personas fueron vendados o encapuchados, amarrados, incluso de manos y pies para ser torturados. Algunas víctimas manifestaron haber permanecido encapuchados por periodo de más de 10 horas mientras eran golpeados. Varias víctimas han declarado que antes de esposarlos les ponían vendas para que no le quedaran marcas, o le cubrían el cuerpo con colchonetas para golpearlos y después los rociaban con gasolina para amenazarlos con quemarlos. 66 víctimas le cortaron el cabello con cuchillo, con tijera, con navaja, le cortaron las uñas mientras eran torturados. Una de las víctimas sufrió desprendimiento del cabello de tanto que se lo jalaron, desprendimiento del cuero cabelludo, perdón. 51 personas fueron totalmente incomunicadas por un periodo temporal que oscila entre las 48 horas e inclusive 45 días, incomunicados total de sus familiares y abogados, sin que conocieran ni siquiera de su paradero en muchos casos, y la incomunicación en varios de estos casos ha sido justamente para esconder las señales de las torturas a las que han sido sometidas estas víctimas. 44 personas recibieron descargas eléctricas en sus partes íntimas, cabezas y codos, incluyendo debajo de las uñas, algunos obligándolos a meter los pies en el agua durante la descarga o los mojaban para después ponerle descargas eléctricas. Una joven fue arrodillada después de haber recibido torturas sexuales, y mientras la tenían apuntada con un arma en la cabeza, le pusieron descargas eléctricas. Una madre fue torturada de esta manera frente a su hija, a la que también torturaron. 39 personas denunciaron privación de alimento y o agua potable mientras permanecían o permanecen incluso hoy en día detenidos. Los casos varían desde obligarlos a ingerir comida descompuesta con gusanos hasta obligarlos a ingerir sustancias putrefactas y heces fecales. Una persona denunció que su comida contenía incluso vidrios molidos. Otra ha denunciado que está siendo alimentada solo con agua de lentejas. Tiene días siendo alimentado con agua de lentejas únicamente. Otros han denunciado que están siendo alimentados solo con 60 gramos de comida diaria. Esto ha ocasionado que muchos de los detenidos actuales que han sido torturados e incluso al día de hoy siguen presos, hayan rebajado entre 15 y 35 kilos de su peso corporal. Si la puedo interrumpir porque ya llevamos 35 minutos y me gustaría que pudiéramos hacer unas conclusiones. Todos estos casos específicos y detalles individuales son muy relevantes y podemos tomar nota de ellos en un informe por escrito. Me gustaría aprovechar su presencia aquí, si usted puede resumirnos cómo usted puede considerar que estas torturas que usted ha documentado son parte de un ataque
sistemático, masivo, cometido por una organización? A mí no me queda ninguna duda de que la tortura ha sido utilizada en Venezuela desde la época de Chávez, como les conté, para amedrentar, intimidar y tratar de controlar a la población venezolana. En las épocas de Chávez lo hizo justamente contra personas específicas, eran selectivas, eran Fuerza Armada, estudiantes, pero no masivos, sino selectivos. En la época de Maduro es desproporcionado, es a los manifestantes, no importa las edades, no importa simplemente por estar manifestando. Y la tortura ha sido justamente utilizada para amedrentar, intimidar, castigar y obtener información de muchos de los torturados. Esto, como le decía, ha sido sistemático porque han sido utilizados todos los organismos de seguridad del Estado. Han inventado lugares para torturar, han construido lugares para torturar, tienen los mismos métodos, es como si tuvieran un guión, un patrón en el cual guiarse. A este lo vamos a torturar de esta forma porque queremos obtener de ellos testimonios, por ejemplo, ¿no? Que son las torturas más graves, las más fuertes. Esto los vamos a castigar y a los que están castigando tienen un patrón para torturar, lo que son los golpes, como le decía, en la cabeza, en el cuerpo, en las posiciones incómodas, las torturas sexuales, las amenazas. Entonces sí es un patrón sistemático para reprimir a la población venezolana. ¿Ha habido investigaciones judiciales sobre estas torturas denunciadas? Yo quiero decirle en este caso que el gobierno venezolano o la justicia venezolana no está imputando el cargo de torturas a los torturados. Tengo conocimiento de dos casos que en específico, por ejemplo, de personas que han sido violadas mientras estaban siendo torturados y el Ministerio Público ha imputado tratos crueles, cuando todos sabemos que violación dentro del marco de la detención es tortura. ¿Cuántos casos hay de investigaciones, aunque sea por un delito distinto que el que debería ser? ¿Hay muchos casos de investigaciones? Muy pocos. La mayoría de los casos de la denuncia de los torturados no tienen ni siquiera investigación abierta. ¿Usted a qué se debe eso? Es que no quieren, simplemente el gobierno venezolano no le interesa que se hable de torturas en Venezuela, lo desconocen. ¿Cómo hace el gobierno para controlar a los jueces y fiscales que no investiguen? Sí, pero eso es ¿cómo hace para controlarlos? Sí. Simplemente los tiene trabajando para ellos. Los jueces y el sistema judicial venezolano son una herramienta del gobierno venezolano para reprimir. ¿Usted dice que no tiene independencia? Por supuesto que no hay independencia. ¿Quiere decir que no hacen o reciben instrucciones? Reciben instrucciones y el que no recibe instrucciones es votado. ¿Usted cómo sabe eso? Porque lo sé, porque cantidades de jueces han sido retirados. Además tenemos un 90% de jueces provisorios que no tienen su trabajo fijo y son removidos cuando no quieren hacer caso. Usted lo que está diciendo es que hay un sistema legal, que los jueces no tienen garantía de permanencia y eso permite removerlos. Además ellos tienen y han utilizado durante años siempre el mismo grupo de fiscales y el mismo grupo de jueces para imputar. Me acuerdo en el 2014 de la fiscal Harrington, que se dedicaba casi en el no sé cuánto % de los casos a ser la fiscal de los manifestantes presos. Ellos tienen un grupo de fiscales y jueces para estos casos, para reprimir y perseguir. ¿Usted sugiere entonces que hay fiscales y jueces que son cómplices de esta tortura? Por supuesto que son cómplices. ¿Usted tiene algún documento que muestre que las autoridades superiores conocen y ordenan esto? Los casos de tortura en Venezuela han sido tan escandalosos porque los muchachos, las víctimas, lo han denunciado, que son públicos. Es decir, los conoce todo el mundo, los salen en la prensa, salen publicados, es un hecho notorio, es público y por lo tanto nadie en Venezuela, ninguna autoridad puede cerrar sus ojos y sus oídos ante lo que está escuchando y está leyendo. Y ellos tienen la obligación de mandar a investigar esto según la propia ley venezolana, ni siquiera las convenciones internacionales, no, la propia ley venezolana los obliga a hacerlo. Muchas gracias. ¿Tiene algo más que agregar? No, muchísimas gracias.